invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. A las 7 de la mañana, 4 minutos, establecemos contacto con la capital de la República y tenemos a esta hora de la mañana al director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, al doctor Carlos Carrillo Arenas. Doctor Carrillo, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo para todos sus oyentes. ¿Cómo se encuentra Bogotá en este momento? Frío, supongo. Sí, sabe que sí frío, a pesar de que la temperatura en la ciudad ha subido mucho por la urbanización, pues en estos días ha estado un poco fría, sí. Por acá sí, por allá no llueve, por acá no escampa. Tenemos una ola invernal acá en el Eje Cafetero bastante elevada y lo hemos querido contactar, doctor Carrillo, para que nos hable precisamente de esa ayuda que usted le viene haciendo al departamento de Risaralda. Hemos tenido algunas emergencias, algunos desastres en los municipios de Pueblo Rico, de Balboa, con el derrumbe allí en la carretera, también en la Virginia, desbordamientos, acá en Dos Quebradas, deslizamientos en otros municipios. Esa tarea que ustedes vienen cumpliendo de la mano del gobernador y de los alcaldes aquí en el departamento, ¿cómo la podríamos resumir? Pues bueno, yo creo que siempre es clave mencionar algo, y es que los territorios en Colombia son extremadamente vulnerables. Y eso tiene que ver con la decisión de construir una nación sobre las laderas de las montañas. Nuestras montañas pues son preciosas. El caso, por ejemplo, de Risaralda, que pues es un lugar donde realmente es extraordinario poder ir por su belleza natural, pero eso implica unos riesgos técnicos enormes para que se puedan tener construcciones seguras. Hay que hacer unas inversiones de dinero muy, muy grandes en mitigación, y justamente pues usted lo ve como sucede en Risaralda, sucede en Antioquia, sucede acá mismo en Bogotá, que también está en las faldas de una montaña. Las personas con mayor capacidad económica y los barrios más adinerados pues son generalmente los que viven en lugares seguros, mientras que las personas con menos recursos pues son las que están condenadas a vivir en los lugares donde la montaña se viene abajo y luego les destruye sus casas o incluso les quita la vida. Entonces, pues eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué lo digo? Porque es una especie de búsqueda infructuosa, de tratar de atender una emergencia, la otra, el otro año es lo mismo, el otro año es lo mismo, el otro año es lo mismo. Y si nosotros no tenemos unas medidas serias de modelo de ocupación, de cambiar la forma en que ocupamos el territorio, de ordenar el territorio alrededor no solamente del agua, sino alrededor del riesgo, pues esto nunca va a cambiar. Pero bueno, específicamente sobre lo que se ha hecho en Risaralda, pues nosotros tenemos varios puntos críticos ahí. Un punto bien complejo es el del corredor La Celia-Balboa. Ahí hay una pérdida de banca grande, y pues nosotros hemos hecho un llamado junto con la gobernación al INVÍAS y al Ministerio de Transporte para que avancen una solución estructural. Y aquí pues aprovecho para recordarle algo a usted y recordárselos a los oyentes, y es que la UNGRD es una entidad que atiende la emergencia cuando sucede, ¿cierto? O sea, da la primera atención a la emergencia. También tiene un proceso misional de reducción del riesgo, es decir, de mitigación, pero la UNGRD no hace las obras definitivas. ¿Qué quiero decir? La UNGRD no hace puentes, la UNGRD no pavimenta las vías, hay otras, no hace colegios, no hace hospitales. O sea, hay otras entidades del Estado que están encargadas de ese tipo de proyectos. No es una entidad ejecutora, es una entidad coordinadora, ¿cierto? Entonces, por eso es importante esperar a que el Ministerio de Transporte pues avance en esas soluciones estructurales en los puntos que tienen que ver con las vías. Y pues bueno, esa emergencia es seria, es un tema complejo.
Hay alrededor de 15.000 familias cafeteras que están siendo afectadas en este momento en esa zona. Y bueno, pues nosotros en Risaralda activamos un plan de atención inmediata y hemos tomado medidas, distintas medidas, pues desde que se presentan estas emergencias enviamos comisiones técnicas, también con los ingenieros militares, pues vamos a evaluar las condiciones del terreno y si es o no viable instalar un puente provisional. Ese es un punto complejo, no en todas partes se pueden instalar estos puentes militares, estos puentes semipermanentes, porque pues requieren de unas condiciones mínimas, tiene que ver con la luz que necesita el trayecto y bueno, con otras cosas. Por supuesto que hemos trabajado muy cerca de la gobernación, ha sido un trabajo muy fluido y vamos a aumentar desde la UNGR las horas de maquinaria amarilla para invertir esos puntos de mayor afectación. Hay otro tema que ha sido pues incluso un poco polémico. Yo he tenido algunos debates públicos con una representante de la Cámara de allá, pues porque miente sobre los puentes de Mistrató, ¿no? Creo que eso seguramente los oyentes han tenido la oportunidad de ver algunos debates sobre eso. Esos puentes, dos de los puentes están hechos, están ya en funcionamiento, que son los de Pueblo Rico, los de Caja de Oro y Bajo Guitó. Esos dos puentes ya están beneficiando a cerca de 4.000 personas. Lo que pasa con los otros puentes es que usted sabe que es muy buen negocio atacar a la UNGR para salir en medios, ¿no? Porque pues la UNGR es la entidad del escándalo, la de Olmedo, la que ha hecho pues un escándalo que han llevado a funcionarios muy importantes del gobierno a la cárcel y seguramente vendrán más. Entonces, como empieza la campaña electoral, los congresistas que quieren alguna visibilidad, en lugar de hacer aportes serios a las discusiones de país, pues a lo que se dedican es a ver cómo le dan a la UNGR sacando refritos para que los entrevisten. Y pues bueno, esos puentes yo tomé la decisión de hacerlos. Yo habría podido simplemente pues lavarme las manos y dejar eso ahí. Esos puentes no los contrató mi administración, esos contratos fueron firmados cuando estaba Olmedo López y se hicieron sin el debido principio de planeación, como se hacía todo en esta entidad. Nosotros revisamos esos contratos y garantizamos cumplirles a las comunidades. En este momento estamos avanzando en la iniciativa de obras por impuestos para poder completar el proyecto de puentes en Mistrató. Se trataba de un proyecto pues de un número importante de puentes, eran 12 puentes, y la plata no alcanzaba, simplemente no alcanzaba. Entonces, como eso se contrató sin ningún soporte técnico, pues cuando se realizaron los estudios, la conclusión es que el dinero no alcanzaba. Solamente se podían hacer 6 de las 12 estructuras y las estamos haciendo. Se están construyendo, aparte de las 2 de Pueblo Rico, y yo espero que en algunos meses, ojalá no muchos, esos 6 puentes entren en funcionamiento y que podamos garantizar los recursos para hacer los otros 6. Doctor Carrillo, sí, precisamente el hecho que fue aprovechado y que es aprovechado en esas campañas politiqueras era que estaban proyectando 12 puentes y cuando ustedes llegan dicen, no, es que no son 12, son 6. Es ahí cuando se genera la suspicacia y la inquietud, teniendo en cuenta pues todo lo que ha pasado con la unidad de gestión del riesgo a nivel nacional con el tema de Olmedo y todas esas cosas. La situación de los puentes de Mistrató, ¿cómo está? ¿Cuándo se inician? ¿Cuándo serán entregados? ¿Y cuántos finalmente serán construidos? Los 6 puentes los 6 puentes que se contrataron ya están en proceso de construcción. Esos puentes están avanzando, aparte de los 2 que ya fueron terminados. Los otros 6, pues como le digo, la idea es que a través del mecanismo de obras por impuestos se puedan estructurar. Entonces, pues yo espero que eso sea lo antes posible porque es un tema urgente y en esto muchas veces es muy complicado dar fechas exactas porque
pues los proyectos cuando no tienen aún un cronograma preciso, es difícil dar incluso una fecha estimada, pero yo soy consciente de la urgencia de esos proyectos y de la necesidad de estructurarlos lo antes posible. Hemos de acá, de Dos Quebradas, ha destinado la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo 5.000 millones de pesos para complementarlos con la inversión que viene haciendo acá en Dos Quebradas la administración municipal para el Voskolber en el sector del Japón. ¿Esos dineros están en trámite? Sí, ese proyecto ha avanzado pues bien, digamos que lo hemos hablado varias veces. Nuevamente hay temas ahí que le corresponderían al Ministerio de Vivienda. Nosotros no hacemos alcantarillados, a veces empieza a haber unas fronteras difusas, ¿cierto? Entre si un proyecto de reducción del riesgo puede terminar siendo un proyecto de alcantarillado ambicioso, como por ejemplo ese que se está haciendo ahí. Pero ese proyecto va bien, ese proyecto se va a concluir. Doctor Carrillo, un tema también bien importante, el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, pues ha presentado proyectos allí ante la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, porque no se cuentan ni con los dineros ya de la alcaldía de Pereira ni de la gobernación de Risaralda. ¿Esos proyectos cómo van? Carrillo, en esa pregunta, sí, el tema de la reubicación de las familias de la SNEDA, ¿en qué está eso realmente? Pues confiamos y hemos visto y percibimos que usted es una persona seria, porque han venido aquí las anteriores administraciones y han prometido y estas familias siguen estando en el aire. Sí, las SNEDA es un lugar que tiene una amenaza latente y vuelvo a lo que decía al comienzo de esta entrevista. El problema con la forma en que ocupamos el territorio pues genera una imposibilidad de atender a todas las personas que hoy en Colombia están en riesgo. Simplemente sería imposible, son demasiadas. Básicamente todo el país todas las ciudades principales del país, con la excepción de Cartagena y Barranquilla, pues básicamente todas están en las montañas y todas tienen problemas similares. Pasa en Nariño, pasa en el Cauca, pasa en Antioquia, pasa en Cundinamarca, en Boyacá, en absolutamente todas partes. Entonces la cantidad de reubicaciones que hay que hacer pues es completamente descomunal. Yo incluso en muchas ocasiones he creído que Colombia debe pensar en la construcción, en un proyecto ambicioso de ciudad en esa otra mitad de Colombia que es tierra absolutamente plana, fértil y donde pues viven muy pocas personas. Nosotros tenemos medio país vacío y estamos todos apeñuscados en unas montañas que 2 veces al año se derriten. Entonces, pues eso es un tema muy complejo porque no hay recursos y no es un asunto de voluntad política, es que simplemente no existen para reubicar a todas las personas que se necesitan reubicar y para hacer todos los proyectos de reducción, de mitigación del riesgo que hay que hacer. Entonces, si usted me pregunta por los proyectos del alcalde de Pereira, porque el alcalde de Pereira no le alcanzan los recursos para hacerlo, pues nosotros tenemos literalmente miles de proyectos en cola y no tenemos los recursos para hacerlos, simplemente no se pueden hacer. Y hay algo que es muy grave que pasó con Olmedo López y sus secuaces, y es que ellos iban por los territorios de Colombia prometiendo reasentamientos, reubicaciones, y si usted se pone a pensar, hace pocos días se habló nuevamente del tema del convenio que tenían para la compra de tierras. Y otro de los esquemas de posible y presunta corrupción de los que se ha hablado, pues es eso, el subdirector de conocimiento que está en la cárcel, que es Luis Carlos Barreto. Yo espero que
que hable y cuente la verdad. De hecho, pues pareciera que está hablando, porque se habla de que le van a dar una pena bastante baja, y pues eso solamente sería posible si se acogió a un principio de oportunidad y confesó qué era lo que estaban haciendo y quiénes eran sus, sus superiores. Doctor Carrillo. Y lo que pareciera ahí es que lo que les interesaba era simplemente hacer negocios con la tierra sin tener ninguna posibilidad real de hacer un reasentamiento. Y eso lo hicieron en muchos lugares, también allá en Risaralda. Doctor Carrillo, pero cuando yo le pregunto por el tema de la Esneda, son las 138 familias que quedaron Sí. cuando la tragedia del año 2022, si mal no estoy, que ya están los terrenos, que todas esas cosas, y hay un compromiso de la gobernación, el municipio, los dos municipios y la nación. Por esa, específicamente es que yo le pregunto, las 138 pero familias. Fíjese que yo conozco bien el caso de la Esneda, pero por eso le hablo de que muchas veces se hicieron en la administración anterior unas promesas que eran incumplibles, porque está el terreno. Ok, está el terreno. Primero hay que garantizar que el terreno que está sea un terreno seguro. Entonces ahí, por ejemplo, esto pasó en Santa Rosa de Cabal. Había un terreno que ponía que ponía el municipio, y desde la Subdirección de Conocimiento de Barreto, pues dijeron que no era viable. Dijeron que no era un terreno seguro, que ahí no se podía hacer el proyecto. Y lo que estaban haciendo era tratando de negociar otro terreno de 25.000 millones de pesos. Y una vez adquirido el terreno, eso no implica que se pueda hacer el proyecto, porque 130 viviendas tienen un impacto fiscal grande. Construir 130 viviendas dignas, viviendas seguras, pues eso cuesta una cantidad de plata que generalmente los municipios no tienen, y que hay que hacer de manera conjunta entre el gobierno nacional, el gobierno departamental y los otros actores. Entonces, en el caso de la Esneda, pues nosotros hemos estudiado el caso, lo hemos evaluado, pero créame que no es fácil. Son demasiados los reasentamientos que tenemos que hacer, que son urgentes, ni más faltaba el de la Esneda, es muy urgente, pero son demasiados, y nosotros tenemos en este momento un problema grande de desfinanciación. Doctor Carrillo, finalmente también el municipio de Virginia ha sufrido en estos últimos meses también algunas tragedias allí, desbordamiento del río Cauca. ¿Hay algún dinero ya destinado para la Virginia en esos proyectos que ellos han presentado? Nuevamente, los proyectos que presentan los municipios al banco de proyectos son proyectos de reducción del riesgo. Entonces, pues hay unos proyectos que ya están contratados, que están avanzando, como por ejemplo el que hablábamos hace un momento del Box, pero en este momento nosotros tenemos una enorme restricción presupuestal para avanzar en nuevos proyectos. Piensen en una cosa, cada uno de estos proyectos, cuando se contrata, son proyectos de 15.000, 20.000 millones de pesos, por lo menos. Y nosotros este año recibimos para toda la entidad, para todos los 3 procesos misionales y para el funcionamiento de la entidad, 650.000 millones. Eso no es suficiente. Solamente la atención inmediata de emergencias se puede comer más de la mitad de eso, sin tener en cuenta pues el impacto grande que está teniendo esta temporada de lluvias. Nosotros, cuando recorríamos Caldas la semana pasada, pues a cada uno de los municipios que llegábamos era claro que había que hacer una inversión desde el gobierno nacional, y la hicimos. Pero entonces usted va repartiendo de a poquito, y es tal la magnitud de solicitudes que no hay dinero. Entonces hemos estado este año respondiendo a las emergencias en la medida en que se presentan, y el dinero para hacer estos proyectos de reducción, estos proyectos de mitigación del riesgo, pues simplemente no alcanza. Al doctor Carlos Carrillo Arenas, director nacional de la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres. Pues muchas gracias por atender nuestro llamado, doctor Carrillo. Que tenga un feliz día. Muchísimas gracias. Un saludo para ustedes. Son las 7 de la mañana, 24 minutos.